Segunda de Corintios capítulo 12, abra su Biblia. Y quiero comentarles que hace algunos miércoles atrás empezamos a enseñar acerca de la paternidad. Estuvimos hablando acerca de ver a Dios como Padre y estuve enseñando por varios miércoles y hoy probablemente sea el último sermón y vamos a encerrar los sermones y vamos a finalizar hoy acerca de la paternidad. Yo les compartí que Dios estuvo trabajando en mi vida en este tema acerca de la paternidad. Dios estuvo dándome identidad acerca de lo que es ser su hijo y Dios estuvo tratando conmigo por un buen tiempo. Yo creo que todos podemos testificar cómo Dios ha tratado con nosotros en ciertas áreas de nuestra vida y hemos conocido a Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham conoció a Dios como un Dios que provee. Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac le dice: Padre, ¿y dónde está la ofrenda? Y Abraham le dice: Hijo, Dios se va a proveer de la ofrenda. Entonces, diferentes personajes bíblicos tuvieron un conocimiento de Dios en diferentes áreas. Por ejemplo, Jesús, cuando vino, Él fue el único, el primero que nos vino a dar a conocer a Dios, no como nuestro creador, no como el que provee, como el que suple, sino vino a darnos a conocer a Dios como un Padre. Por ejemplo, está la famosa oración del Padre Nuestro. Jesús nos dijo: cuando oren, oren así y digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús nos vino a dar la revelación de Dios como nuestro Padre celestial. Muchas personas les ha sido difícil tener una buena relación con Dios porque tuvieron un mal padre en la tierra. Pero Jesús vino a darnos a conocer a Dios como Padre. Nos dio ejemplos. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedirle a Dios primero el pan y luego perdón por nuestros pecados. Ahí dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Entonces Jesús nos dice: mira, antes de pedirle a Dios perdón por tus pecados, primero pídele el pan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, antes de ser juez, primeramente es Padre. Amén. Entonces Jesús nos vino a cambiar esa manera de relacionarnos con Él. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, vemos que Jesús se para frente a la tumba y dice la escritura que Jesús pone sus ojos, mira hacia el cielo, alza su mirada al cielo y dice: Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. O sea, Jesús frente a una multitud se pone de pie, alza su mirada y dice: Padre, gracias porque siempre me oyes. Y luego resucita a Lázaro. Qué manera tan linda de orar, ¿verdad? Muchas personas cuando oran doblan o a menudo, muy bien, vamos a orar, todos doblen su cabeza, dicen, y todos con la cabeza doblada hacia abajo, ¿verdad? Pero yo veo a Jesús orando de una manera diferente a la que muchas veces la tradición nos ha enseñado. Jesús, antes de hacer uno de los grandes milagros: Padre, gracias porque siempre me oyes, dice, con su rostro hacia arriba, con esa alegría, con esa confianza de decir: Padre, aquí estoy. Hebreos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas personas pecan y luego les da miedo entrar a la presencia de Dios, y es al contrario. Dios nos invita y nos dice: acércate a mi trono de gracia porque estoy con mis brazos abiertos para perdonarte, para amarte, para levantarte. Es una relación de padre e hijo la que Jesús vino a marcar. Acuérdese que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos y dice la Biblia que de arriba hacia abajo, dando a entender que era la mano de Dios la que nos estaba abriendo el acceso a la presencia de Dios. Amén. Entonces Jesús nos vino a presentar a Dios de una manera diferente a la que en el Antiguo Testamento nosotros
miramos. Jesús nos vino a enseñar que Dios es un Padre de amor, que nos recibe. Él murió y derramó su sangre. Murió con los brazos abiertos, dándonos a entender que el Padre así nos recibe cuando nosotros nos acercamos a Él. Entonces tenemos nosotros que renovar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Dile al que está a la par tuya, dile: Dios es tu Padre y Él te ama, dile. Amén. Así que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Dios es bueno. Quería cerrar con esto porque hoy voy a dar otra faceta de Dios. Y les quiero mostrar al Dios que por amor nos corrige, al Dios que por amor nos disciplina. Porque no crea que solo vino a que le sobe la espaldita, sino que también hay una faceta de la misma paternidad. Hay una faceta de la paternidad. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes como padres han corregido a sus hijos? Lo hemos hecho, ¿verdad? Habrá alguna madre aquí que en algún momento se enojó y ¡pah! Pero hay una faceta de padres que se llama la corrección y la disciplina. Y sabemos nosotros que cuando nosotros corregimos y disciplinamos, lo hacemos por el bien de nuestros propios hijos, ¿verdad? Por quererlos ver bien, porque los amamos y porque nosotros sabemos que queremos evitarles a ellos el sufrimiento, ¿verdad que sí? Y esa es la faceta de la que yo le quiero hablar hoy, de Dios. Porque le he estado hablando todos los que han venido los miércoles, les he estado hablando tan lindo de Dios, tan precioso. Ay, mi papá, y venimos. Y que Dios sí que levante sus rostros, sus manos, que su Padre lo ama, que su Padre lo bendice, que su Padre lo prospera. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. No, tú vas a bendecir a tu hijo porque lo ama. ¿Cuánto más nuestro Padre? Y estuvimos hablando bien lindo acerca de Dios. Pero hay una faceta también en la Escritura que nos habla de Dios como un Dios que por amor nos corrige, nos exhorta, nos llama la atención, hermanos. Ahora bien, muchas veces las personas no quieren tener un padre, sino quieren tener un abuelo. A ver, ¿cuántos abuelos hay acá? Levanten la mano los abuelos. A ver, los que ya son abuelitos. ¿Qué hace usted cuando llegan sus nietos? Consentidores, ¿verdad? A veces los niños se ponen, me voy a ir con mis abuelitos, dicen, ¿verdad? Porque saben de que ellos son consentidores. Y muchas veces nosotros los cristianos no queremos tener a Dios como padre. ¿Sabe cómo lo queremos tener? Como un abuelo. O sea, no lo queremos como padre, lo queremos como un abuelito que nos, ay, quebró el vaso, ay, tan chulo el muchachito, ¿verdad? Raras veces los abuelos corrigen a los nietos, los dejan hacer travesuras, hasta los halagan cuando hacen sus gracias en la casa, ¿verdad? Y el papá ya los dice, no le digan nada, está en mi casa, ¿verdad? Hasta los protegen los abuelitos, ¿verdad? Son abuelos consentidores, ¿verdad? Y a veces las personas quieren tener a Dios como un abuelo y no lo quieren tener como padre, hermanos. Y yo entiendo que muchas veces nosotros atravesamos nuestros momentos, nuestras etapas que son difíciles en la vida. Y Dios, debemos nosotros que comprender que Dios por amor,
hermanos, es que Él va a actuar en nuestras vidas para corregirnos, para instruirnos, para disciplinarnos, para sacar de nosotros lo mejor, hermanos. Y a veces nosotros, mire, muchas veces nosotros hasta reprochamos esos momentos difíciles. Decimos, Señor, pero ¿por qué tú permites que pasen estas cosas en mi vida? Y a veces nosotros reprochamos o nos quejamos por ciertas situaciones y quizás no hemos visto de la perspectiva correcta, hermanos, que es Dios queriendo hacer una obra en nosotros para corregirnos, para instruirnos por el mismo amor que nos tiene. Acuérdese que cuando Jesús fue tentado, Satanás trató de dañar la imagen de hijo de Dios. Si usted lee la tentación, cuando Satanás le dice a Jesús, después de haber ayunado 40 días y tuvo hambre, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. O sea, no solo era la tentación de que él comiera, sino si eres hijo. Estaba tratando de afectar la imagen de hijo de Dios. Le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí porque escrito está, a sus ángeles va a mandar para que te guarden. Estaba afectando la imagen de hijo de Dios. Y nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta, que también ser hijos no solo significa estar bien, estar bendecidos, estar prósperos, sino que ser hijos también significa ser muchas veces corregidos e instruidos, hermanos. Dios es un Dios que nos corrige, y Dios lo hace para el bien de nosotros, para corregir aquellas cosas que el Señor sabe que no están bien en nosotros. Sabemos nosotros que por eso corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque los amamos, porque queremos el bien para ellos. ¿Sabe por qué Dios nos disciplina? Una de las razones, Dios nos disciplina para protegernos. Dios todo lo sabe y todo lo conoce, y Dios sabe lo que en un futuro te va a causar daño. Y es por eso que Dios nos disciplina. Dios nos disciplina para corregirnos. Cuando Él ve que hay algo que en nosotros, en nuestra vida, no está correcto, Dios nos disciplina para corregirnos. Dios nos disciplina para purificarnos y hacer de nosotros sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Corintios capítulo 12 y verso 7 vamos a leer uno de los pasajes en donde el apóstol Pablo habla por qué Dios permitió que él fuera bofeteado. 2 de Corintios capítulo 12 y verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me acaricie, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué dice? Que me abofetee, dice. El apóstol Pablo había tenido unas revelaciones extraordinarias acerca del cielo, y Dios permitió que de alguna manera un mensajero de Satanás lo abofeteara para que no se exaltara. O sea, Dios con todo lo que le he mostrado a Pablo, se le van a subir los humos, dijo Dios. Así que voy a tener ahí a un mensajero de Satanás para que cuando se le quieran subir los humos, ahí venga y sea abofeteado. Y machete, estate en tu vaina. Mire qué tremendo. Dios, hasta Satanás usa a Dios para instruir la vida de sus hijos. Y ahí estaba el apóstol Pablo. Y si usted lee el contexto, yo ya le he dicho a Dios que me lo quite. 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite, pero no, ahí Dios me lo ha dejado. ¿Sabe? Dios sabe por qué Él permitió que el enemigo se levantara en contra de Pablo. Era para mantenerse humilde, era para mantenerse sencillo, era para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara desmedidamente. Dios había permitido allí que hubiera una situación en la vida de Pablo para que Pablo constantemente se mantuviera sencillo.
se mantuviera humilde. Dios sabía, a Pablo no le conviene ser un arrogante, a Pablo no le conviene llenarse de orgullo. Entonces Dios, por amor a Pablo, Dios permitió una situación en su vida para que constantemente, cuando llegara el orgullo, cuando llegara la altivez, hubiera algo que lo mantuviera en su lugar, sencillo y humilde. Dígale que está a la par suya, dígale sencillo y humilde. Qué interesante que nosotros estudiemos este tema, ¿verdad? Porque a veces le decimos Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar, Dios lo va a prosperar. Pero hay una parte también en donde vemos que Dios nos corrige, nos instruye. No fue por casualidad que sucedieran estas cosas en la vida de Pablo. No era por lo que Pablo quizás estaba haciendo, era por lo que Pablo podía llegar a hacer. Dios dijo, le voy a poner a algo ahí para que se mantenga como debe. Y una de las más grandes herramientas en la vida de cualquiera de nosotros, si usted no me lo puede negar, hermanos, es el sufrimiento. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han aprendido muchas cosas en sus peores momentos? El sufrimiento ha sido una de las mejores escuelas que nosotros hemos atravesado en la vida. ¿Por qué? Porque ahí en esos momentos de dolor y de sufrimiento, muchos de nosotros hemos sido formados, muchos de nosotros hemos sido moldeados, hermanos. Mire, las mayores lecciones de vida, yo le aseguro que usted no las ha aprendido cuando todo le ha ido bien. Las mejores lecciones de su vida, yo le aseguro que usted no las ha aprendido cuando no ha tenido ningún problema y cuando está a la orilla de la playa y en el mar la vida es más sabrosa. Yo creo que una de las mejores escuelas que nosotros hemos tenido en la vida ha sido en el sufrimiento, hermanos. Ha sido ahí. Yo sé que todos tenemos nuestros buenos tiempos de paz, de bendición, de prosperidad, de descanso. Tenemos todos nuestros buenos tiempos, pero también en esos momentos difíciles es ahí en donde Dios muchas veces, hermanos, nos enseña grandes lecciones. Por ejemplo, David dijo, bueno me es haber sido humillado, dice David. Algo él aprendió en esa etapa difícil de su vida. Es ahí en donde muchos de nosotros hemos crecido mucho. Es ahí donde muchos de nosotros hemos aprendido tantas cosas importantes, hermanos. Yo estudié en el seminario, estuve en el instituto bíblico y fue lindo. Todos los días recibíamos tremendas enseñanzas, palabra de Dios, siervos de diferentes países que llegaban para darnos un curso de 10, 12 horas y una instrucción maravillosa. Pero cuando yo salí del instituto bíblico y a la semana empecé a pastorear la iglesia, empezó una escuela en mi vida que no la hubiera aprendido ahí, en el instituto bíblico, tranquilo, recibiendo palabra, orando por mí, escuchando excelentes conferencistas, predicadores internacionales, trayéndonos bendición. Cuando yo empecé a pastorear esta iglesia, mire, hermano, empezó una escuela que no me la enseñaron en el instituto. Empecé a saber lo que era realmente confiar en el Señor, depender totalmente de Él. Y le puedo decir que aprendí más aquí que allá, pero Dios sabe por qué Él permite en nuestra vida esas etapas. Lo que Dios quiere hacer es formarnos, moldearnos a su imagen, hermanos. En Hebreos capítulo 12, hay calorcito, ¿verdad? Ya vamos a poner aire acondicionado. Mire que hasta para eso tenemos que aprender. A veces estamos demasiado. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en el aire, en el carro, con aire acondicionado, con pizza, con comida, con dinero en la bolsa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos tan fácil, ¿verdad? Pero cuando las cosas se están yendo mal, es allí cuando nosotros debemos de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Para todo he sido enseñado, decía Pablo.
para estar saciado como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tenemos que ser nosotros cristianos 4x4. Eso significa de todo terreno. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a hacerle frente a la vida, a lo que venga. Tenemos nosotros que aprender a luchar cualquiera que sea la circunstancia o la situación, hermanos. Todos nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Hebreos capítulo 12 y versículo 5 dice la escritura, y le pido que lo lea conmigo, por favor. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Escuche esto. Porque el Señor, ¿qué dice? Al que ama, disciplina. Y segundo, esta está más fuerte, dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que muchas veces las personas dicen? En los momentos difíciles, ¿sabe qué dicen las personas? Dicen: Señor, pero no soy tu hijo, pues, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué permites esta situación? Pero si soy tu hijo. Mire, hermano, deberíamos nosotros de replantearnos esa pregunta. Y verdaderamente, basado en este texto, deberíamos de comprender que la disciplina, la amonestación y el azote es la prueba de que somos sus hijos. ¿Cómo le quedó el ojo? Mire qué silencio, solo los pajaritos se escuchan diciendo amén, amén, amén. La disciplina es una muestra de amor. Y es más, la ausencia de disciplina debería de preocuparnos. La ausencia de ella. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si no hay disciplina, ¿qué? Deberíamos de preocuparnos si en algún momento no recibimos corrección, no recibimos disciplina o no recibimos, hermanos, un azote. Hay varias maneras de saber que somos hijos de Dios, no solo por las bendiciones, sino también por la corrección y por la disciplina y por los azotes. Nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se están portando mal y lo miran a uno pararse en la orilla de la puerta y ponerse uno la mano en la cintura, ¿verdad? ¿Cómo se ponen los niños, ¿verdad? Ya saben que tienen que hacer caso y tienen que obedecer. Pues déjeme decirle que también Dios, por el mismo amor que nos tiene, nos corrige y nos disciplina. A veces las madres son bien consentidoras y tienen que llamar al papá, para que corrija a sus hijos. A veces he tenido madres: pastor, mire, le encargo a mi hijo porque a mí no me hace caso, como que yo fuera el papá. Y a veces sí dan ganas de quitarse uno el cincho, hermanos, pero no puede uno. Hay varias maneras de saber que somos hijos de Dios, hermanos. Entonces, no menospreciemos la disciplina. Dice la escritura: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque a menudo, hermanos, Dios nos amonesta, a menudo Dios trata fuertemente con nosotros. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra vida? Nos desanimamos, ya no queremos seguir adelante. Pero debemos nosotros de comprender que es por el mismo amor que Dios nos tiene, por el cual Dios nos disciplina, nos corrige, nos amonesta. Dios conoce nuestro futuro y Dios en el camino nos quiere enderezar para que lo torcido no se salga, dice la Biblia. En el versículo 7, Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Seríamos como, si no somos disciplinados, somos ilegítimos, no somos hijos verdaderos. Es la disciplina y la corrección la que Dios en su palabra nos dice es la prueba de que tú eres mi hijo. Por amor te corrijo, te disciplino y trato contigo. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes como padres, hermanos, muchas veces quizás le dicen los padres: hijo, esto me va a doler más a mí que a ti? Sí, pues, dicen los niños, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que por amor los corregimos? Es por amor, es por amor. La Biblia nos habla de la vara de corrección. Y yo tuve mis momentos en donde fui muy fuerte con mis hijos. Yo a mis hijos una vez les digo las cosas y ellos me hacen caso. Pero mire, me costó que ellos aprendieran. Y tuve que ser al principio, tuve que ser muy firme con ellos. Yo fui muy firme con mis hijos de pequeñitos. Yo fui muy firme con ellos en algunas cosas. Pero hoy, cuando ellos no le hacen caso a la mamá, yo una cosa, muy bien, ahí lo hacen. Pero uno sabe que es por amor que uno los corrige. Por ejemplo, Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29 y versículo 15. Mira lo que dice la escritura. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, dice. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice la palabra. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Usted no ha visto esos memes en donde dicen gracias a estos artefactos antiguos muchos de nosotros somos lo que somos, y sale ahí un cincho de papá o la chancleta de la mamá, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan de la chancleta de la abuelita? Mire, hermanos, mi abuelita tenía un pulso. Mire, cuando nosotros nos portábamos mal, mi abuelita estaba sentada en ese su antiguo sofá. A ti te quedó, ¿verdad, Cristian? Sentada en el antiguo sofá, y nosotros solo miramos que le hacía así. La abuelita solo le hacía así, mire, y cuando mirábamos ya iba la chancleta, hermanos. Yo recuerdo una ocasión, salí corriendo de la casa de mi abuelita y salí de la puerta y crucé a mano izquierda, y cuando salí la chancleta venía así, mire, dio la vuelta. Es para que se recuerde de cuánto lo amaban. Eso es por amor. La chancleta ungida de la abuelita, que gracias a Dios nos ha hecho lo que hoy nosotros pues nos esforzamos por ser lo mejor posible. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dele gracias a Dios por su abuelita. Dele gracias a Dios por su mamá, si la tiene ahí. Usted sabe, hoy en Estados Unidos se está celebrando el Día de la Madre. Aquí se celebra el 10 de mayo. Pero si está por ahí su mamá, bendígala, dígale: mami, hoy comprendo que fue por amor. No, todavía se acuerdan, les duele todavía. Pero la escritura dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No podemos nosotros todo el tiempo, hermanos, estar consintiendo a nuestros hijos, y mayor si nosotros sabemos que lo que están haciendo no es correcto. Es ahí en donde nosotros, por el mismo amor y por evitarles una vida de dolor y de sufrimiento, tenemos nosotros que utilizar la vara de corrección. Amén. Hermanos, esta es una faceta diferente de la paternidad de Dios. Porque a veces solo damos gracias
cuando todo nos va bien, cuando hay bendición, cuando te aumentaron, cuando te ganaste algo, cuando te pagaron lo que te debían, o cuando te vas de vacaciones. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, amén. Pero también tenemos que entender que Dios al que ama disciplina, y hay una faceta diferente, hermanos, que es amor por corrección, y no es por lo que quizás estés atravesando, sino es porque Dios quiere evitarte algo en el futuro. Así como Pablo, leíamos con Pablo, ¿verdad? Era bofeteado para que no se exaltare desmedidamente. Dios por amor nos corrige. En el verso 9, Hebreos 12 y verso 9, nos dice, nos da algunas razones por las cuales Dios nos corrige. Dice acá en el verso 9, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hoy sí están con ganas esos pajaritos. El otro día se le sentó en la cabeza a un hermano uno. Yo lo vi, yo estaba ahí en la esquina, por allá estaba el hermano, estaba tocado. El otro día me comentó un hermano que estaba por allá: pastor, me dice, el otro día un pajarito se hizo arriba de mí, me dijo. Con mucha pena dice que se levantó y se fue al baño. Tenemos que apurarnos para terminar el templo, hermanos. Amén. Dile al que está a la par suya: tenemos que apurarnos, díganle. Amén, amén. Amén. Esperamos muy pronto. También le cuento que ya estamos viendo cómo vamos a poner la puerta de allá del centro. La queremos poner en cedro, bien bonita. Entonces poco a poco vamos a ir haciendo esto para la gloria del Señor. Amén. Entonces el escritor de Hebreos nos dice: tenemos nuestros padres que nos disciplinaban y aún así los honrábamos. ¿Cuánto más el Padre de las luces? En el verso 10 dice, Hebreos 12:10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, dice, como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Escuche lo que dice el escritor de Hebreos, que lo que Dios quiere formar en nosotros, Dios no solo quiere formar carácter, Dios no solo quiere formar obediencia, sino que Dios también nos quiere purificar. Si una de las razones por las cuales Dios nos corrige y nos disciplina es para purificarnos, hermanos, es para Él hacer su obra en nosotros, para que seamos más como Cristo. Hay muchas razones para evitarnos el dolor, para evitarnos el sufrimiento y para que nosotros podamos ser como Él es. Y verdaderamente la palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Dios nos hace ese llamado a cada uno de nosotros para que le amemos, para que le busquemos. Y si sabemos que el Señor nos corrige, es por formar en nosotros un mejor hombre, una mejor mujer de Dios. Somos sus hijos y Dios quiere que lo reflejemos en todo sentido. En el versículo 11 de Hebreos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ninguna, sino de tristeza. Eso es lo que nos pasa cuando somos corregidos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, cuando la recibimos, nos va a doler, nos va a hacer llorar, nos va a hacer sufrir. Pero el fruto, eso es lo que Dios está buscando, es el fruto de la disciplina. Nosotros sabemos que a nuestros hijos, el otro día había un niño y el niño estaba con la inquietud, quería tocar el motor del carro y el carro estaba caliente. Y viene el niño y le dice: papi, ¿puedo tocar ahí? No toques, le dice. Y el niño estaba: papi, ¿puedo tocar ahí? No toques, le dice. Papi, ¿puedo tocar el motor? No toques. ¿Por qué? Porque te vas a quemar. Y papi, ¿puedo tocar? No toques. Papi, ¿puedo? Y al fin se cansó el papá y le dice: papi, ¿puedo tocar? Tocar pues. No, porque me quemo, le dijo.
Diga al que está a la par suya, dile, no toques, diga. Hermanos, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que la disciplina no nos causa gozo, nos causa tristeza. Pero Dios lo hace por amor. Y Dios lo hace porque está trabajando en nosotros. Dios lo hace porque está formándonos a cada uno de nosotros. Yo sé que hemos tenido nuestros momentos difíciles. No solo ha sido de gozo, de alegría, de bendición. Hemos tenido nuestros momentos y nuestras etapas difíciles, pero nosotros sabemos que Dios los permite. ¿Para qué? Para formarnos, para corregirnos, porque Dios está buscando en nosotros un fruto. Un fruto. Por ejemplo, si usted lee la escritura, Jesús habla de la viña, el viñador, y dice que esa viña no daba fruto. Entonces viene el viñador y la empezó a cortar, y le empezó a cortar las ramas secas y todo lo que no servía, cavó y ahondó alrededor de ella, dándole la oportunidad. La estresó, la empezó a cortar, le empezó a quitar ramas. Y todo eso era porque Él quería ver un fruto. Y quizás van a haber momentos en donde Dios va a permitir en nuestra vida ciertas situaciones. ¿Para qué? Para que suframos, para que seamos corregidos, para que quizás nos toque que llorar. Pero es porque Dios está viendo en nosotros el fruto que Él quiere hacer. Quiere hacernos mejores hijos, quiere hacernos santos, quiere hacernos justos y correctos, para hacernos participar de todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Así que no nos quejemos más por la corrección, no nos quejemos más por la disciplina. No veamos los momentos difíciles como ¿por qué a mí, Señor? Sino entendamos que hay un propósito que Dios quiere formar en nosotros. Han habido personas en la vida que como han sufrido, y en vez de volverse personas amargadas, en vez de volverse personas que constantemente viven quejándose, se han vuelto personas que han motivado a otros a seguir adelante y luchar en la vida, hermanos. Este famoso predicador Nick Vujicic, que creció sin manos y sin sus pies por una malformación que tuvo en el vientre de su madre, hermanos, él tuvo un momento en donde hasta pensó quitarse la vida. Y hoy ese hombre predica la palabra, va a los colegios y va a sanar el corazón de muchos jóvenes que están completos y quieren quitarse la vida. Es sorprendente, increíble cómo muchas veces el sufrimiento ha sido un instrumento para bendecir a miles en la vida de algunas personas. Y acá la escritura dice, hermanos, que la disciplina no causa gozo, que causa tristeza, pero después da un fruto apacible, dice la palabra del Señor. Dios lo que está buscando en nosotros es el fruto de la disciplina, hermanos. A veces, cuánto Dios me ama, lo decimos cuando estamos bendecidos. Y debería de ser al revés, hermanos. Deberíamos decir, Señor, yo sé que porque tú me amas, estoy experimentando hoy tu disciplina y tu corrección. La prueba de que somos hijos, voy a pedir si subes al piano, porfa. La prueba de que somos sus hijos es la corrección. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como cristianos, como hijos del Señor. Yo sé que a mí me gusta motivar mucho en las prédicas, pero hoy le enseño una faceta diferente. Escuché la historia de una tribu indígena que ellos a los 13 años tenían una costumbre de enseñarles algo a sus hijos. Nosotros sabemos que pues en los 13 años es una etapa de cambios, es una etapa de desarrollo en la vida de cualquiera de nosotros. Pues esta tribu indígena, cuando los niños cumplían 13 años, mire, en la noche les vendaban los ojos y se los llevaban lejos de la tribu y los iban a meter a varios kilómetros adentro de la selva. Y les decían a ellos que la prueba en esa etapa de su vida era que cuando llegaran a ese lugar durante la noche, al llegar y estar solos completamente, luego tenían ellos que quitarse la venda y estar allí
toda la noche, la madrugada, hasta que saliera el sol. Ese era el rito en esa tribu. Subían a los niños a sus 13 años, les vendaban y los llevaban a un lugar donde ellos desconocían, y cuando estaban en ese lugar los dejaban totalmente solos, a merced de los animales, a merced, hermanos, de lo que pudiera existir, del peligro de la selva. Entonces los niños, estando allí, se quitaban la venda y se quedaban en ese mismo lugar, y tenían que pasar toda la noche totalmente indefensos, sin un cuchillo, sin una arma para ellos poderse proteger de alguna serpiente, de algún animal, de algún depredador que pudiera atacarlos. Mire qué situación esa tan difícil. Hace poco acá en Jalapa nos despertó de madrugada, hubieron unos truenos, no sé cuántos los escucharon, ¿verdad? Mire, mi hija se despertó de madrugada, agarró el teléfono y encendió las luces. Quería ver si sus hermanitos estaban, porque pensó que Cristo había venido. Y me quedé, dijo ella. Escuché yo, algunas personas se pusieron a cuentas con el Señor en ese momento, y es que en realidad la Biblia dice que cuando el Señor venga, va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y se va a escuchar el sonido de la trompeta fuerte, y arriba los que estamos con Él. Amén. Entonces piense por un momento la situación de estos niños a los 13 años en la selva, totalmente indefensos, desprotegidos. Piense en los ruidos de los animales, piense en las situaciones que en el temor que ellos pudieran tener al sentirse que están lejos de su familia, lejos de sus amigos, desprotegidos en la selva, hermanos, a medianoche. Cualquier cosa pueda pasarle a uno de ellos. Y pues, hermanos, esa es la costumbre de esa tribu. Y resulta que los niños pues pasan ahí la noche, pasan ahí la madrugada, y al otro día, cuando sale el sol, se dan cuenta que cerca a ellos hay un hombre que tiene un arco, que tiene flechas y está totalmente armado. Y resulta que ese hombre que está ahí es el padre de ellos, que está callado, silencioso, para protegerlos si son amenazados por cualquier situación. Pues déjeme decirle que lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. A veces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos desprotegidos, sentimos: Señor, ¿dónde estás? Mira lo que estoy atravesando. Pero déjame decirte que Él ha dicho en su palabra que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, y va a estar contigo todos los días de tu vida. Ese es el Padre al que nosotros tenemos. Te ama con amor eterno, y si permite la disciplina y la corrección, es motivado por el amor. Sale el sol y se da cuenta el niño que todos los temores, todos los miedos que tuvo a lo que le pudo haber pasado, en realidad a unos cuantos metros estaba el padre con su arco, con su flecha y con sus armas para protegerlo de cualquier situación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Señor, ¿dónde has estado en los momentos más difíciles? Mire, hermano, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero fue gracias a la adversidad, gracias a los problemas, gracias al quebrantamiento que tuvimos que haber pasado, es que nosotros nos doblegamos a Dios, nos doblegamos a su gracia. Muchos fue debido a una enfermedad que vino a sus vidas, y esa enfermedad te doblegó, te quebró, te hizo buscar ahí. Ya estabas desahuciado por los doctores, pero sabías que alguien podía hacer un milagro, y esa fue el instrumento que Dios utilizó para llamarte a sus caminos. Hermanos, si nosotros hiciéramos una mirada a nuestro pasado y nos diéramos cuenta de aquellas cosas que tuvimos que atravesar, hermanos, en realidad nos prepararon para poder abrir nuestro corazón, porque estaba demasiado duro. Nos tuvieron, mire, gracias a las adversidades, a la disciplina que quizás Dios permitió en ese momento, es que muchos de nosotros hoy estamos aquí.
Y todavía en el camino Dios está trabajando, Dios está moldeándonos. Dios quiere, hermanos, hacernos partícipes de su amor, de su bondad, del reino de los cielos. Es por eso que Dios en el camino nos sale al encuentro, y no solo con bendiciones de bien, como dice la palabra, sino también con corrección para enderezar nuestro camino. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, así que no nos quejemos por los momentos difíciles, si no demos gracias que es por amor a nosotros que Dios está allí permitiéndolos en nuestra vida. Amén. Y yo le quiero invitar hoy para que por un momento meditemos cuánto Dios nos ama. Yo sé que sufriste, yo sé que no fue fácil, sé que tu vida estuvo al borde de la muerte, sé que tuviste que pasar esas depresiones para en realidad poder disfrutar hoy el gozo. Sé que tuviste que quedarte solo para poder disfrutar de la compañía que Dios te ha dado. Sé que tuviste que pasar tus momentos difíciles, pero todos esos momentos difíciles tenían un propósito: era instruirte, era corregirte. Dios nos ama y Dios nunca te ha dejado. Dios ha estado ahí desde siempre, aun cuando no lo veías, aún en los momentos más oscuros de tu vida y te sentiste solo como ese niño en la selva, hermanos, pero ahí estaba Dios, ahí estaba tu Padre moviendo las piezas para encontrarse contigo. Ahí estaba Dios preparándote para que llegara ese momento, que por amor a Él abrieras tu corazón y te entregaras. Démosle gracias a Dios, hermanos, no solo por todas las bendiciones que nos ha dado, sino démosle gracias a Dios por los momentos difíciles que Él ha permitido en nuestra vida, porque es por amor, para hacernos mejor. Mire, los diamantes, esas piedras preciosas que valen mucho dinero, los diamantes son pedazos de carbón que estuvieron bajo presión por muchos años. Esos pedazos de carbón que tenían presión por muchos años, hermanos, conforme pasó el tiempo llegaron a formarse esos bellos diamantes, esas bellas piedras. Y eso es lo que Dios está formando en nosotros, la imagen de su Hijo Jesucristo. Si hay presión, si hay dificultades, si hay problemas, si hay bofetones, si hay cachetadas, si hay momentos en donde sentimos que nos dimos en contra de la pared, hermano, comprendamos que Dios nos está formando. Dios está trabajando en nosotros hasta hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice que por cuanto fue hijo, aprendió la obediencia. Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que ser quebrantado, hermanos. No podemos negarlo. Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, sudó sangre, hematidrosis. Hermanos, cuando estaba en angustia, sudó sangre. Y siendo hijo de Dios, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Aprendió la obediencia. No digamos nosotros que estamos viviendo nuestros procesos para que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos queremos ser más como Él? Amén. Voy a invitarte para que te pongas de pie conmigo y oremos juntos y demos gracias al Señor por su amor, por su bondad. Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha desamparado, Él nunca se ha alejado de ti. Él siempre ha estado ahí. Su mano ha estado ahí contigo, aunque has tenido tus momentos difíciles, pero Él ha estado ahí trabajando, formándonos, moldeándonos, transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quizás algunos tengan marcas aún en su propio cuerpo. Cuando Pablo se convirtió a Jesucristo, ¿sabe cómo fue la conversión de el mayor escritor de libros en la Biblia, el apóstol Pablo? Ese hombre fue humillado. El apóstol Pablo dice que mientras iba rumbo a Damasco, se le apareció una luz tan grande que lo derribó al suelo y lo dejó ciego por varios días. Ese hombre que perseguía a los cristianos, ese hombre intelectual, ese hombre autosuficiente, ese hombre celoso,
tuvo que ser botado al suelo, tuvo que ser quebrantado. Ese hombre, hermanos, valeroso, llegó el momento en donde quedó ciego, lo tenían que llevar, lo tenían que direccionar. Él se quebró, él empezó a depender, no podía hacer nada, no podía caminar, no podía comer, hermanos, dependía de todos. Y fue ahí en donde Jesús se le aparece, Jesús se le manifiesta y se convierte al Señor. Fue a través del quebrantamiento, fue a través de ser humillado. Y muchos de nosotros, hermanos, no nos hemos dado cuenta, pero esos momentos, esos procesos en donde nuestra vida quizás estuvo al borde de la muerte, a través de una enfermedad, de una depresión, de una situación difícil, pero eso fue lo que Dios utilizó para trabajar en nuestro corazón, que estaba demasiado duro. Démosle gracias a Dios, porque significa que esa disciplina valió la pena. Aquí estamos hoy dando gracias. Aquí estamos hoy adorándolo. Aquí estamos hoy bendiciendo su nombre, porque esa disciplina ha ido trabajando, funcionó, el fruto apacible. Aquí estamos por su bendita gracia, bondad y misericordia. ¿Por qué no le damos gracias por un momento? Gracias, Señor. Gracias por ese amor. Gracias por esa corrección. Gracias porque lo permitiste por amor a nosotros. Hoy te adoramos, hoy te damos gracias. Sabemos que no ha sido fácil, pero aquí estamos. Recibimos tu corrección, recibimos tu disciplina. Sabemos que es por amor, Señor. Recibe, Padre Santo, toda gloria, toda honra. Recibe, Señor, todo honor. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos y te pedimos, Señor, estamos en tus manos. Fórmanos, cámbianos, transfórmanos, haznos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Aquí estamos para exaltarte. Aquí estamos para bendecirte, Señor. Maravilloso. Oh, te amamos, porque es por tu amor, es por tu gracia, es por tu bondad y tu misericordia que aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si hubiera alguien esta mañana que aún no ha entregado su vida y su corazón a Jesús, si hubiera alguien acá que te alejaste del Señor y hoy quisieras reconciliar con Él, yo quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo. Y ahí en tu lugar repite esta oración. Entrégate a Jesús, entrégate al Padre y haz conmigo esta oración. Repite allí en tu lugar: Padre Celestial, te necesito. Y esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y reconcilio contigo. Perdóname, Señor, y ayúdame a buscarte todos los días de mi vida y nunca separarme de ti. Gracias, Señor. Hoy me reconcilio contigo. Hoy te recibo en mi corazón. Repítalo: te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador.